los primeros 17 versos que habla de la vid. El verso 1 dice, Juan capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, dice el verso 1. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré o lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estás limpio por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Lo repito una vez más esa parte. Porque separado de mí, nada, dice el Señor, podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuego afuera como el pámpano, y se sacará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esto es glorificado, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos. ¿Por qué? El siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Fíjese, en este pasaje que el Señor está mencionando, esta parábola, está parafraseando acerca de un árbol, de la vid, de la uva, de un árbol de uva. El Señor habla de amor. Y la palabra dice que el vínculo perfecto que nos une a nosotros es el amor de Dios. Entonces el primer principio que vamos a sacar de este pasaje es que la única manera de permanecer en el Señor es a través del amor. Pero quiero que desglosemos este pasaje para que entendamos lo que el Señor quiere hablarnos, cómo podemos permanecer, cómo tenemos que mantenernos unidos y cuáles son los beneficios que sacamos de estar unidos al Señor. En el verso 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. El Señor empieza mencionando que Él es la vid verdadera. ¿Qué es la vid verdadera? La vid es el árbol.
Por eso Él dice, yo soy la vid, yo soy el árbol y usted los pámpanos, usted las ramas. Y la vid verdadera, cuando dice vid verdadera, significa que no es una vid falsa, sino una vid genuina. ¿Por qué? Porque van a haber vids que parecen vid, pero que no realmente no son verdaderas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que van a permanecer sujetas o sometidas, permanecer unidos a algo que no es verdadero. Por ejemplo, cuando te gusta el fútbol, yo he conocido personas que por estar cerca del fútbol y estar metido en el fútbol han perdido su matrimonio, han perdido muchas cosas. ¿Por qué? Porque para ellos lo que necesitan permanecer es unido al fútbol. No hay nada más verdadero que Jesús, y Él es la vid verdadera. Nosotros, nuestro propósito es permanecer unidos a Él. Por eso Él dice, sin mí nada podéis hacer. La única vid verdadera es el Señor Jesús. Cualquier otra cosa no es verdadero. El trabajo no es verdadero. ¿Y qué quiero decir con que no es verdadero? Que no vas a tener ganancia eterna. Lo único eterno es permanecer en el Señor Jesucristo. Lo único que va a traer frutos verdaderos a nuestras vidas es permanecer unido al Señor Jesucristo. Entonces tenemos que aprender a escoger con quién vamos a permanecer. O seguimos permaneciendo a las cosas que seguíamos antes en el mundo, como el deporte, la televisión, el trabajo, los afanes, o permanecemos en el Señor Jesucristo. Entonces la única manera de mantenernos unidos al Señor es escoger la vida verdadera, es saber escoger dónde vamos a permanecer unidos. Y vamos a permanecer únicamente unidos con el Señor. Y Él dice, yo soy la vid verdadera y el labrador es mi Padre. O sea, el que cuida el árbol, el que cuida la siembra es Dios. El Señor Jesucristo es el árbol, pero el que va a cuidar ese árbol, el que va a cuidar los frutos, el que va a cuidar que todo salga bien, es el Padre. Luego dice en el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué lo va a limpiar? Para que lleve más fruto. Y le dice el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire que hay una gran de verdades que el Señor le está diciendo a sus discípulos. Primero le dice que para llevar más frutos es necesario que seamos limpios. No sé cuántos de ustedes conocen o saben cómo son las uvas, pero un árbol de uva, si se limpia y se mantiene bien, puede durar muchísimos años y puede llegar a tener 30 metros de grande. Así de grande puede ser un árbol de uvas, sabiéndolo cuidar, sabiéndolo mantener, limpiándolo. Puede crecer mucho ese árbol. Pero una de las cosas que hace que los que cuidan el árbol es que para que produzca muchos frutos necesitan limpiarlo, porque la uva se da en lugares secos y para poder que dé frutos necesitan mantenerlo limpio para que el sol le dé a las uvas. Y la uva que seleccionan para hacer el vino es la uva que está soleada. La razón es que ocupan la uva que más se asolea, es porque ahí es donde se concentra más el jugo, el vino, donde se va a exprimir. Y se adelgaza la piel de la uva más. La uva que tiene la piel más gruesa no sirve para sacar vino, pero la uva que tiene la piel más delgada es la que utilizan para sacar el vino. Eso significa, hermanos, que el sol es duro, el sol es sufrimiento, el sol muchas veces trae dolor. Así el Señor nos limpia muchas veces a través de sufrimientos
Y ese sufrimiento nos va limpiando y va quitando las cosas que no están bien en nuestras vidas. Pero el Señor les dice algo a sus discípulos: ya ustedes están limpios por mi palabra. Eso significa que si la palabra de Dios nosotros la oímos y la ejercitamos, no solamente somos oidores, sino que también hacedores de la palabra de Dios. El labrador no va a necesitar limpiarnos mucho, porque la misma palabra nos está limpiando. Amén. La misma palabra está haciendo el trabajo del labrador que nos está limpiando, porque el propósito de cada uno de nosotros es que seamos un vino, y un vino que honre al Señor. Amén. Ese es el propósito de cada uno de nosotros. El vino representa al Espíritu Santo. El vino representa la unción. Entonces la palabra de Dios es la que nos limpia para que ese vino, esa unción, sea una unción de poder y que le dé la honra y la gloria al Señor. Luego dice en el verso 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Nosotros estuvimos en California y fuimos a los valles de Napa y de Sonoma, que es donde se dan las uvas. Y cuando usted ve estas matas de uva, estos árboles de uva, un racimo de uva, un solo racimo de uva puede llegar a tener 300 uvas. Imagínense 300 uvas agarradas, sujetadas del árbol, de la vid. ¿Y sabe qué la sostiene? Una pequeña ramita. Apenas un pequeño palito que sale del árbol es el que sostiene esas 300 uvas que pesan mucho. Eso significa, hermano, que estar pegado al árbol no es fácil. Cualquier cosa nos puede distraer y separarnos de la vid. ¿Por qué? Porque es un hilo tan pequeño muchas veces que nos conecta con el Señor, y ese hilo, ese pequeño palito que nos sostiene agarrados del Señor, se va a fortalecer únicamente por medio de la fe. La fe es la que nos mantiene unidos al Señor. Y cuando nuestra fe más se fortalece en la esperanza, en que la promesa que el Señor nos ha dado, esa fe, ese hilito se va a hacer más fuerte y fuerte. Por muy grande que sea y mucho fruto que vaya dando, más fuerte va a ser y más firme va a ser para mantenerse sostenido en la presencia de Dios. Estar junto, unido a la presencia de Dios. Es importante que nosotros mantengamos unidos. ¿Por qué? Porque el Señor dice: si no permanecen en mí, yo no voy a permanecer en ustedes. Wow, esa es una gran advertencia. Si no permanece en mí, yo no voy a permanecer en ustedes. Hermano, hermana, escucha bien esto que te voy a decir. Satanás te va a distraer. Y te va a distraer para hacerte ver: no es tan importante ir a la iglesia, no es tan importante estar en la presencia de Dios, no es tan importante estar leyendo la palabra, no es tan importante adorar al Señor, estar orando. No, si yo sé cuando el Señor sabe que yo lo amo, que yo lo quiero. No, tú tienes que decir: yo tengo que permanecer en el Señor. Y tienes que buscar continuamente, buscar la presencia de Dios, porque necesitamos permanecer en Él para que Él permanezca en nosotros. ¿Y qué quiere decir el Señor cuando dice: si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes? Significa que la presencia de Dios, la unción de Dios se va a aumentar cada vez más en nuestras vidas. Miren lo que dice el verso 6 y el verso 7. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Wow. Mire qué importante, hermanos, permanecer en el Señor. Si nosotros permanecemos en el Señor, uno de los beneficios grandes de permanecer en el Señor, que todo lo que pidamos os será hecho. Eso es un beneficio, eso es la consecuencia de permanecer en el Señor. Que todo lo que pedimos os será hecho. Yo puse una foto el otro día en Facebook de unos hermanos en Santo Domingo que cuando venía el huracán se fueron a orar, a quebrantarse. Hermano, cuando vienen cosas así, yo he aprendido, y se lo digo una cosa, hermanos, le podemos hablar al viento, le podemos hacer hablar muchas cosas, pero nunca, lo más importante es que nos quebrantemos en la presencia del Señor, que nos arrepintamos, que le pidamos perdón al Señor. Y ellos le estaban pidiendo perdón por su país, le estaban pidiendo, ¿por qué? Porque Dios está diciendo, ustedes se están alejando de mí, yo quiero que permanezcan en mí. Y el pecado nos distrae para no permanecer en el Señor. Y es importante que permanezcamos en el Señor, que estemos cerca de Él. El racimo de uvas, les explicaba, pueden llegar a tener hasta 300 uvas. Imagínense, 300 uvas, cada uva, hermano, cada uva representa algo en el racimo de uvas. Imagínense una uva que está amontonada con otra uva y que ya no quiere estar con esa uva y se siente que lo incomoda, y si la uva se suelta cae al suelo y alguien la puede patear y tirarla y echarla afuera. Y el Señor dice, separados de mí no son nada, no pueden alejarse de mí. Entonces tenemos que mantenernos unidos, tenemos que mantenernos juntos. ¿Cómo? Por el amor. Miren lo que dice el siguiente verso. El verso 8. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. La única manera que vamos a llevar muchos frutos es que permanezcamos en el Señor y que el Señor nos limpie continuamente por medio de su palabra. Entonces, es importante escuchar la palabra, es importante que la palabra penetre en nuestras vidas, sí, porque es la única manera que vamos a poder llevar muchos frutos. ¿Y de qué nos va a limpiar el Señor? De tanto pecado, nos va a limpiar de inmundicia, nos va a limpiar de cosas que la carne nos domina. Y cuando nosotros obedecemos el mandato del Señor, Él nos va limpiando y podemos producir muchos frutos, y con eso glorificamos al Padre. Amén. Yo estoy de acuerdo que usted venga a levantar las manos, le dé la gloria al Señor, pero hermano, lo que más glorifica al Padre es que usted lleve mucho fruto. Verso 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en, ¿qué dice? En mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en ¿qué? En su amor. Hermano, la única manera de permanecer en el Señor es a través del amor. Yo comencé en esta prédica diciendo, lo único que nos une a todos es el vínculo del amor en Cristo Jesús. Amén. El amor es el que nos va a unir unos a otros. Necesitamos amarnos. Necesitamos decir, yo voy a amar a mi hermano. El amor es una decisión. El amor no es un sentimiento, no es que yo lo voy a sentir, es que no siento todavía. Voy a esperar un tiempo que el Señor me dé ese amor. No, hermano, empieza a decidir que vas a estar en este lugar, vas a estar en la iglesia, porque has decidido amar a tus hermanos. Amén. Entonces el amor es el que nos mantiene unidos unos con otros. El amor es el que nos mantiene unidos al Señor. Sin amor no podemos estar unidos al Señor. Necesitamos decir, amo al Señor. Necesitamos de tomar la decisión de amar primeramente al Señor, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Necesitamos amar a nuestros hermanos, porque si no amamos a nuestros hermanos, ¿cómo podemos decir que amamos a nuestros hermanos y que amamos al Padre y no amamos a nuestros hermanos? El amor es el que nos mantiene unidos. Necesitamos
desear amar a nuestros hermanos. Amén. Y dice el verso 15: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que es su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Hermanos, si permanecemos unidos a la vid, al árbol, el otro beneficio que tenemos es que Dios nos va a revelar las cosas de Él. Dios nos va a dar a conocer los secretos de Él. Entonces, qué importante que nosotros permanezcamos unidos a la vid, que permanezcamos unidos al Padre, al Señor, para que Él nos pueda revelar, podamos conocer las cosas. Y Él dice: ya no les llamaré discípulos, sino que ahora les llamaré amigos. ¿Cuántos quieren ser amigos del Señor? ¿Cuántos quieren conocer las cosas del Señor? La única manera es que permanezcamos en Él con amor, y permaneciendo Él nos va a revelar las cosas. Dice el profeta: ¿acaso Dios no le va a revelar a sus siervos lo que Él va a hacer? Dios nos va a revelar lo que Él va a hacer siempre. Amén. Pero si permanecemos unidos al Señor. Y dice el verso 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Hermano, no es que nosotros hayamos elegido a Dios, Él nos eligió a nosotros. Amén. Nosotros somos nosotros somos el pámpano, Él es la vid, y Él nos escogió como sus pámpanos. Todo lo que nosotros necesitamos hacer es permanecer unido a la vid. Tenemos que permanecer unidos al árbol. No nos podemos separar del Señor, que Él es la vid, y sin Él no podemos hacer nada. Y si permanecemos al Señor, todo lo que nosotros le pidamos, Él nos lo va a dar. Amén. ¿Cuántos les ha respondido el Señor en estos días sus oraciones? Amén. ¿Sabe? El Señor nos responde cuando nosotros permanecemos unidos a Él. Aleluya. Qué importante es estar unidos al Señor. ¿Por qué no nos paramos y vamos a orar? Que nosotros permanezcamos unidos a la vid verdadera. Pase el tecladista, por favor. No podemos vivir nuestra vida cristiana sin permanecer unidos a Cristo Jesús. ¿Me estás